Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 21 de agosto del año 2024. Miércoles, no sé si casi el último miércoles del mes de agosto. No, todavía vamos a tener este otro tantito, como dicen, ¿no? Otro tantico la próxima semana, porque el otro es 28 y el sábado ya sería 31. Bueno, gracias a todos los que escuchan aquí o escuchan y ven Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X ven y consiguen como @Mingo TV, igual que el canal de YouTube, y @Ementov, y en Instagram @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a todos los que se suscriben al canal, los que le dan like a nuestros programas y los que además tocan la campanita para estar pendiente de los próximos capítulos, las próximas emisiones del canal. Como todos los miércoles de literatura, ciudad, economía y liberalismo, estamos con Andrea Rondón, a Rondón75. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, o dependiendo de la hora que se conecten, cuando puedan y quieran ver esta edición. Bueno, mira, es interesante, tú tienes un colega con el que siempre has compartido iniciativas en esa área tan interesante del liberalismo y el derecho, ¿no? Y acaba de ganar Ricardo Manuel Rojas, así se llama, tu colega argentino, que además hemos entrevistado alguna vez, acaba de ganar uno de los premios más interesantes del liberalismo latinoamericano. Déjame buscar por aquí, porque en mi memoria el premio Caminos de Libertad, ¿no? Sí, Y lo hace a partir de la presentación de el ensayo La necesaria separación del Estado y el derecho. Con eso, como decíamos, ganó el primer premio del concurso de ensayos de Caminos a la Libertad de México 2024. No sé si has tenido la oportunidad de leer el ensayo de tu colega y amigo Ricardo Manuel Rojas, pero estoy absolutamente seguro de que si no es así, sí sabes, digamos, de qué va el tema y por qué y cuál, por lo tanto, es la razón de fondo de haberle sido otorgado este premio. sí, gracias por la oportunidad que me das de hablar sobre algo que dentro del liberalismo, por lo general, casi nadie asocia, que es el derecho, ¿no? Y Ricardo es uno de esos pocos juristas que se atreve a hablar desde el derecho desde una perspectiva, del derecho desde una perspectiva liberal, ¿no? Porque él además, él tiene todo un trabajo amplísimo de ver al derecho, pero no como compartimientos estancos por separado de la economía o de la política o de la sociología, sino de ver a las ciencias sociales como como un gran campo de estudio que comparten principios. Y al entender eso así, por supuesto, también ves que hay muchos vasos comunicantes, por ejemplo, entre derecho y economía, ¿no? Y al entenderlo así, ¿por qué el derecho, o se hace preguntas y a veces denuncia, por qué el derecho ha involucionado tanto, teniendo más tiempo de desarrollo que la economía es como que comparada con el derecho como más o menos de reciente data? Y la economía va mucho más por delante en cuanto a sus metodologías, sus propuestas, su aproximación a los problemas, mucho más adelante que el derecho. El derecho se quedó en las regulaciones, se quedó en las leyes, se quedó en ese conjunto de normas. En cambio, la economía, pues gracias a los aportes de la Escuela Austríaca de Economía, que hemos hablado en otras oportunidades, se detiene es en las decisiones individuales, en la acción humana, en las acciones individuales. Y claro, pero esta forma de él comprender el derecho va mucho más del derecho, ¿no? Es una forma de comprender las ciencias sociales en general y es por eso que él se trae metodologías como la praxeología, que es muy propio de la Escuela Austríaca de Economía, que es una de las propuestas de Ludwig von Mises, la trae al derecho. Y uno de sus libros, que en algún momento habremos comentado aquí, es
Fundamentos praxeológicos del derecho del 2018, ¿no? Recordándole a los que nos escuchan, ya hemos hablado en otras oportunidades de Ricardo Manuel Rojas y como tú bien dices, en alguna oportunidad también lo tuvimos entrevistando aquí porque él es uno de los autores más prolíficos que conocemos actualmente, ¿no? Él hasta hace poco fue juez en materia criminal en Argentina, ya está jubilado, ya está dedicado completamente a la academia, es profesor invitado en universidades de toda América Latina y ahorita está en Guatemala, en esta Universidad Francisco Marroquín, que para quienes no lo saben es una universidad abiertamente liberal. Y ese es el corte que se enseña y esa es la propuesta, ¿no? Ricardo es uno de estas, yo diría que sí, tiene la talla de intelectual que viene escribiendo desde hace muchos años, ¿no? Y sus libros yo los utilizo en mis clases de derecho, de análisis económico del derecho. Él tiene un libro del año 2012 que es Nociones de Análisis Económico del Derecho Privado y es en donde ya empieza a hablar de esas conexiones entre la economía y el derecho que son conexiones ineludibles. No lo puedes ver a la economía y el derecho en compartimientos estancos, ¿no? Porque si lo ves en compartimientos estancos, rechazas los principios que rigen la economía y ves al derecho de otro modo. Y luego más adelante, en una cosa más concreta, pues te parece un poco lógico la legislación que regula los precios o la legislación que regula los alquileres y él trayendo las nociones de economía, pues te dice que esas son distorsiones de la ley y que la ley evidentemente no está para eso. Y ya nos acerca un poquito más al tema por el cual él ganó este concurso. Él no es nuevo en estos concursos. En el año 2018 también ganó el primer lugar con otro ensayo que se llama Individuo y Sociedad, que es como una especie justamente de, de ensayo de aproximación más allá del derecho, ¿no? Son ensayos centrales que sobre sociedad, conocimiento, lenguaje, moral, historia y política. Y esos ensayos parten de la base del individualismo metodológico, que él dice que esa es como la principal herramienta de resistencia de lo que hoy conocemos en nuestras culturas, lamentablemente, que es colectivismo metodológico, ¿no? Que si lo llevas a la propiedad es aquella que se enfatiza en la función social de la propiedad, es aquella en la que se enfatiza que más que un derecho individual es algo al servicio de la colectividad o debe verse al servicio de la colectividad, donde el individualismo o la persona pasa a un segundo y último plano, ¿no? Y haciendo toda esta especie de introducción, no he leído el ensayo, pero él ya tiene una larga trayectoria en esta línea de investigación porque el ensayo es la necesaria separación del derecho y el Estado. Y él parte de algo muy sencillo, y es que desde el liberalismo siempre se combate, se busca sacar al Estado del mercado. También desde el liberalismo siempre se busca que haya una separación de Estado y religión. Desde el liberalismo se procura sacar al Estado de la mayor parte de las esferas de nuestra vida, ¿no? Pero nunca se hace esta separación tajante o nunca se advierte de sacar al Estado de la ecuación respecto del derecho. Porque claro, si el derecho lo entiendes como culturalmente nos lo han enseñado, como producto de un órgano parlamentario, ese órgano parlamentario es el Estado. Entonces pareciera ser que el derecho principalmente es de carácter estatal, una construcción artificial. Pero cuando él habla de la necesaria separación del derecho y el Estado, es decir, que nosotros somos los que hacemos el derecho a través de estas tesis del orden espontáneo, quienes establecen esas primeras reglas para relacionarnos con otros, para lograr el respeto del otro hacia mis derechos y libertades, somos nosotros. Entonces, digamos, allí el Estado no tuvo nada que ver. Tal vez más adelante con el tema de la codificación, que lo denuncia, con el tema de la legislación, las leyes, etcétera, tú lo que le vas a dar es certeza o publicidad a los acuerdos que llegues entre las partes, pero en realidad la fuente del derecho es privada, somos nosotros. Entonces, entendiendo eso así, te es mucho más cómodo señalar el Estado no tiene nada que ver aquí.
Más bien el Estado termina pervirtiendo esta libre dinámica de relaciones entre nosotros, entre los particulares, estableciéndonos nuestras propias reglas en donde el Estado no tiene nada que decir. Y él hace a lo largo de todos sus más de 30, 40 años publicando, él hace una suerte de ensayo de dónde puedo sacar al Estado de la ecuación. Por ejemplo, él tiene un libro muy interesante sobre las contradicciones del derecho penal, que tú dirías, bueno, esto que señala él, sacar al Estado de la ecuación, en el derecho privado, el derecho mercantil, el derecho civil es muy fácil de defender. Pero ¿dónde me dejas el derecho público? ¿Dónde me dejas, por ejemplo, en el derecho penal? Y Ricardo lo hace en el derecho penal, recordando que el derecho penal, en los orígenes iniciales, tiene un origen netamente privado. Y si tomas como por centro individualismo metodológico a la víctima, nuevamente aquí sacas al Estado de la ecuación. Y si tomas por centro a la víctima, muchos de los delitos que existen hoy en día, que no están para tutelar a alguien determinado, tangible como es la víctima, sino, por ejemplo, el erario público, por ejemplo, los delitos contra la nación, traición, contrabando, etcétera, que es algo indeterminado y donde le estás abriendo las compuertas al Estado. Si tomas en cuenta que esos delitos no protegen realmente a la víctima, la mayor parte de nuestros códigos penales se cae. Y él lo que llama es a una reflexión de lo que es realmente importante en la búsqueda de entender lo que es el derecho. Y si tú te concentras en eso y lo que él habla, individualismo metodológico, que todo análisis parte del sujeto, la mayor parte de las regulaciones hoy no tiene ningún tipo de legitimidad, asidero, resistencia. O sea, es muy fácil desde el liberalismo y en otros foros decir los impuestos son robo, porque bueno, si quieres, aspiras a un Estado limitado, la mayor parte de los impuestos no tiene justificación. Pero Ricardo va 10, 20 pasos más allá y dice, no, solamente con ese eslogan relativamente sencillo y que a veces suena un poco hueco, los impuestos son robo, es donde tú debes defender el liberalismo. Vamos a defenderlo incluso en las áreas donde los más liberales se echan para atrás, en el derecho penal. Y aquí lo está diciendo también, sacar al Estado de la ecuación, es decir, que la fuente primigenia del derecho somos nosotros los particulares, no es el Estado. Está dando un giro de 180 grados a lo que nosotros venimos entendiendo, nosotros los abogados y también el ciudadano común, lo que se entiende por ley. La ley no es ese mandato dictado por un órgano público competente según un procedimiento. No, 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 no. La ley, en el sentido liberal del término, es un instrumento para permitir el ejercicio de derechos y libertades. Y yendo a ese centro, son los acuerdos entre los terceros, entre los particulares, para relacionarnos con los demás, porque formamos parte de una sociedad. Bueno, hay muchísimas cosas interesantes que tú planteas y me gustaría ordenarlos con fines simplemente pedagógicos. En primer lugar, el, el derecho no es igual a leyes. O sea, el derecho es una construcción civilizacional de usos y costumbres que desde donde se regulan las relaciones entre los individuos. ¿Ok? Eso debe quedar absolutamente claro porque para los liberales es importante. Por lo tanto, también la profusión de leyes, sobre todo cuando ellas se hacen al margen de la voluntad del ciudadano, es por supuesto una desviación del poder. Eso es lo segundo. ¿Ok? En tercer lugar, hay una especie de dinámica creacionista del derecho que se da a través de la jurisprudencia, porque la misma medida en que los jueces van decidiendo, en esa misma medida se va creando o recreando o replanteando el derecho, que es un poco lo que dice Ricardo Manuel Rojas, según estuve viendo. O sea, él recomienda, bueno, hay que revisar cada tanto los códigos de comercio, etcétera, porque efectivamente el comercio crea nuevas definiciones. Un ejemplo tonto y al pasar.
Las relaciones, por ejemplo, de cachea con los comercios y con los que utilizan cachea para apalancarse, son relaciones que no están en ningún código de comercio o entran muy difícilmente. Entonces son nuevas relaciones. Los monederos electrónicos, eso no está en ningún lado. Bueno, porque la tecnología te genera nuevas facilidades que podrían estar en el código en la misma medida en que, como es un acuerdo entre las partes, bueno, esas partes acuerdan. En tercer lugar están efectivamente los contratos. O sea, el contrato finalmente es la representación de un acuerdo a satisfacción de las partes. ¿Ok? Desde afuera tú lo puedes ver justo o injusto, pero dice Ricardo Manuel Rojas que aquellos que firman un contrato están lo suficientemente satisfechos como para cumplirlo. Por ejemplo, el otro ejemplo atroz, aquella persona que va a donde un agiotista, ¿ok? Un usurero, y le pide prestado, resuelve el problema y le devuelve el dinero, el trato entre ellos fue plenamente satisfactorio y buena parte de esos tratos no necesitan de la presencia de un tercero para imponerlos. ¿Ok? Se presta a ciertas condiciones y se paga a ciertas condiciones o en ciertas condiciones. Y si no se asume el costo, eso también está en las condiciones. O sea, con eso te digo es que no es necesario imaginar al Estado como productor del orden social, porque el orden social es producto del orden espontáneo. Entonces, la gran pregunta que le hacen a Ricardo Manuel Rojas y que yo quiero que tú respondas por él es el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que son recalcitrantes en el incumplimiento del pacto con el otro? ¿Ok? ¿Y qué hacemos, como tú lo planteas bien en el derecho penal, el, para que se imponga algún criterio de justicia que no esté cruzado por el apasionamiento del momento? Por ejemplo, Sí, hay un criterio activo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una violación a un niño, ¿ok? De abuso sexual a un niño. ¿Cuál es el monto del castigo? Allí es donde se cuecen habas, ¿no? Porque si es por el momento o en el momento, llega una turba, agarra al tipo, lo lincha, pero primero lo tortura, pero primero, etcétera, 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 y al final le da muerte. Entonces, claro, hay una reflexión también de la civilización antiquísima, es bueno, tú no puedes excederte. Si te quitan un ojo, tú quítale otro, que es simplemente el criterio de proporcionalidad, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Allí es donde todos dicen, tiene que aparecer el Estado, ¿no? El Estado para que sea el regulador. Y otra cosa que tú dijiste que me pareció muy útil, muy interesante, bueno, uno no puede confundir derecho con las leyes de las que se provee el Estado para satisfacer sus propios problemas, las leyes tributarias, etcétera, en donde uno siente de entrada un tufo abusivo que algunos demarcan claramente, ¿no? Y ser libertarios es sobre todo estar muy atentos contra el abuso fiscal, porque el abuso fiscal es la esencia del abuso de Estado. O sea, de que el Estado se reparte de manera diferencial buena parte, digamos, de esa tajada que debería de cobrar por la tutela del orden social. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? sí, primero, antes de meterme en esta pregunta que no es sencilla, digamos, plantear retos a la tesis de Ricardo, que es de los que más se ha atrevido a proponer dentro del derecho, ¿no? Esto que destacas tú sobre acuerdos. Sí, esto más que todo es consensuado, esto es más que todo contractual. Aquí lo primigenio es la autonomía de la voluntad de las partes y de forma residual la legislación. Que de hecho, la mayor parte de nuestros códigos, nuestro código civil, nuestro código de comercio, por lo menos aquí en Venezuela todavía, tienen esas características, ¿no? Sobre todo nuestro derecho privado, el legislador obra de forma supletoria y eso es lo ideal que sea en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el derecho público. Y ya te dije,
desde el derecho privado es muy fácil defenderlo, pero la idea es, yo pienso que, y siempre lo he dicho en clase, la esencia del derecho es el derecho privado. Y luego, en algún momento, sí, se tergiversó, sobre todo en el siglo XX, se le puso mayor acento al derecho público. Pero en realidad, el derecho en sí mismo es el derecho privado. Dos, pusiste un perfecto ejemplo que Ricardo también pone de ejemplo. Esta suerte de pensar el derecho de este modo es mucho más sencillo dentro de la cultura del common law, del juez, que el derecho se está haciendo, donde es más fácil ver el derecho como una institución evolutiva, y alguien me va a decir, ¿con qué se come eso? Institución evolutiva es lo más parecido a lo que tú acabas de decir, a la costumbre, a los usos y costumbres, y eso es más propio del common law que del civil law, que el civil law aquí hay una supremacía a la ley, a las construcciones jurídicas, en lugar de el orden espontáneo, del derecho que se está haciendo, ¿no? Es un derecho impuesto. El derecho impuesto por el legislador, y el legislador nuevamente es el Estado, ¿no? Eso también Enrique Hersi, otro abogado, en este caso peruano, que también se ha adentrado en una forma de pensar el derecho de un modo liberal y tomando, digamos, aportes del common law, también lo ha dicho, ¿no? Entonces, me parece interesante que lo hayas comentado. Tercero, esta pregunta del millón. ¿Cómo hacemos ante aquellos que, o sea, no desean vivir de forma pacífica en sociedad? Porque prácticamente lo que habla Andrea suena como a una sociedad randiana del hombre racional, de esa aspiración del hombre ideal. Eh, en las contradicciones del derecho penal, en el artículo que dio origen al libro, y el libro fue reeditado ahorita 2022, 2023, él le hizo como una actualización a ese libro que tenía tiempo sin editarse. Él plantea que la cárcel, las penas privativas de libertad no son una solución, parecía ser como que una respuesta a lo que decía el Estado. Y es una forma de mayor presencia del Estado, porque quien se encarga de las cárceles ya sabemos quién es, ¿no? Eh, Incluso él habla de que todos estos servicios se privaticen, que no sea en manos del Estado el que sea prestado, ¿no? En ese sentido, Ricardo no se asume narcocapitalista, ¿no? Sino tal vez filosóficamente narcocapitalista en la práctica más liberal clásico. Pero esta es una propuesta bastante interesante de eliminar al Estado de la ecuación, ¿no? Él en su tesis de las contradicciones del derecho penal y de regresar o entender que el derecho penal, recordar que el derecho penal es netamente privado, es concentrarse en la víctima. Y sí, ¿qué es lo que busca la víctima? ¿Cuál es el tipo de indemnización, resarcimiento? Más que penas privativas de libertad, que pareciera ser que satisfaces al Estado, porque no mirar de lado ante, sí, demandas de daños y perjuicios, incluidos en situaciones de este tipo, obtener un resarcimiento, una indemnización, etcétera, etcétera, ¿no? Que digamos, digamos, es tener por norte a la víctima, y en eso es satisfacer incluso a la víctima, o sea, en ese sentido. Las penas privativas de libertad no terminan satisfaciendo a la víctima. Y sí, es un tema también de buscar incentivos, o sea, tal vez cuando el daño esté hecho, sí, tal vez suene un poco fuerte, que se acuda a la vía de daños y perjuicios, ¿no? Pero en eso no solamente veámoslo en términos pecuniarios, ¿no? La víctima, que se abra una cantidad de opciones que se le plantea a la víctima. Recordemos, yo siempre pongo el ejemplo del derecho internacional de los derechos humanos, que existen distintas formas, más allá de la pecuniaria, de resarcir a la víctima. Obligaciones de hacer por parte del Estado, ser responsable de, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, que son los principales violadores de derechos humanos, no solamente aquí, sino en la China, de aquí en todas partes, ¿no? Formas por ejemplo, de admitir o pedir disculpas públicas, que se publique en un periódico,
Existen infinidad de acciones y el abanico es amplísimo que nos ofrece, de ejemplos que nos ofrece el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de la simple cárcel. La cárcel no va a lograr darle una respuesta directa a la víctima. Entonces, ser un poco más abiertos con ese tipo de propuestas, incluso en situaciones límite como la que me acabas de preguntar y que es retadora, no es algo sencillo, pero también se supone, y yo sé que puede sonar tal vez un poco utópico esto, se supone que en la medida en que vas eliminando el estado de la ecuación, o sea, estás trabajando en distintas áreas, no solamente al derecho no se le puede pedir más de lo que se le puede, de lo que puede dar, pero en materia de educación, de formación, de cultura, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, más que reprimir, más que regular, pues también hay que apostar a la formación, no necesariamente formal. De hecho, alguien como Gabriel Zanotti cuestionaría la educación formal, la formación, la cultura, etcétera, para que cada vez existan menos casos como los que tú me has comentado y que sean excepcionales. ¿Cuántos países no existen que han eliminado las cárceles como tal? Existen otras formas de respuesta, pero las cárceles como tal, que supone una fuerte presencia del Estado, han sido eliminadas de la ecuación. Entonces, el planteamiento supone, digamos, supone atender de raíz muchos aspectos de este problema, pero ya no desde la típica óptica tradicional que la vemos del Estado, sino porque aquí no hay una respuesta, por ejemplo, del mercado, donde aquí en algo tan delicado te centres en la víctima y las distintas opciones que le propones a la víctima. Yo no quiero llegar al punto de hablar de arbitraje en estos aspectos, pero incluso sí, un tipo de propuesta de este tipo pasa porque las soluciones, más que incluso de tribunales, que también son estatales, pasemos por soluciones privadas, conciliación, negociación, arbitraje. Es decir, es un giro de 180 grados en todo el sentido de la palabra. Bueno, mira, es que el resulta muy El internet es una cosa aquí. a través del... Entonces, te dan muchísimas, obviamente así. ¿Ok? Por ejemplo, el arbitraje se hace al margen del Estado, pero está reconocido por el Estado. Porque aquí no estamos hablando de si hay que eliminar el Estado y volver a una situación previa. Aquí de lo que se trata es de esquilmar al Estado de un conjunto de atribuciones que con criterios monopólicos ejerce y que han dejado de ser razonables y racionales, o nunca fueron ni razonables ni racionales. ¿Ok? Entonces, insisto, el Estado no es la fuente de la ley. La fuente de la ley es la sociedad. ¿Y cómo se produce? A través de los criterios evolutivos de la cultura de la sociedad. Por ejemplo, y por supuesto, si uno lo asume así, entonces uno no cae en los anacronismos. Tú estabas conversando, yo recordaba el caso de un club que yo conocí, en el que había una piscina maravillosa, pero que en esa piscina prohibían utilizar el traje de baño de 2 piezas para la gente, porque les parecía escandaloso. Y entonces cuando a mí me preguntaron, yo le dijeron, mira, la verdad es que tú puede ser que me puedas convocar para cualquier tipo de reflexión sobre sanción disciplinaria, pero yo también te puedo asegurar que esa sanción nunca va a salir de mi boca como recomendación. ¿Por qué? Bueno, porque el bikini se inventó hace 80 años y se generalizó. Y no que si es más delgado, que si es más grueso, que no sé, no importa. ¿Ok? O sea, así es como operamos, progresamos. ¿Y por qué la gente ahora no usa corsé? Bueno, pues no les da la gana. O sea, las mujeres o los hombres, ¿por qué usan pantalones? ¿Qué sé yo? O sea, al final hay un conjunto de adopciones sociales que te permiten convivir con la gente porque el otro, y siempre caemos en lo mismo,
no se escandaliza de tu presencia porque tú tienes una conducta que el otro espera como razonable. Aquí siempre caemos en el tema, yo no espero que tú me mates, yo no espero que tú seas un pederasta, yo no espero que tú seas un criminal serial, yo no espero que tú seas un terrorista. O sea, yo espero, digamos, que te comportes en los márgenes de tu libertad, de acuerdo, digamos, a lo que en esta sociedad, a través del uso y la costumbre, se ha escrito, o sea, se ha proscrito, o sea, prescrito, perdón. ¿Ok? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros vivimos en Venezuela, en la Venezuela totalitaria del siglo XXI, una inversión de la fuente del derecho. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, por ejemplo, tengamos que estar temerosos porque el Estado, abusando de sus atribuciones, qué sé yo, regula las ONG, inventa delitos todos los días que son delitos contra el Estado, no delitos contra las personas? ¿Ok? Exactamente. Él inventa delitos constantemente, eh, utiliza mal el concepto de policía y lo transforma en una especie de guardia pretoriana de los que están en el poder. Bueno, es que nosotros que estamos viviendo toda esta experiencia tan nefasta, deberíamos ser los primeros en levantar la mano y decir, mira, tenemos que revisar precisamente el papel de la ley respecto del Estado, el papel del Estado respecto de la ley. ¿Cuánta injusticia no hubo? Tú recuerdas con esta muchacha, lamentablemente, prostituta que fue secuestrada por su contratista, que fue maltratada, quemada, torturada, etcétera, etcétera, y que esa muchacha no ha podido conseguir plena justicia y reconocimiento social porque la ley dice que si a una prostituta, o decía, si a una prostituta le pasa algo, la culpa es de la prostituta. O sea, ¿en qué momento alguien hizo esa ley y por qué razón en este momento nos parece tan anacrónica? De eso es por supuesto, hasta la década de los 80 del siglo pasado, la mujer tenía que llevar a juro el apellido del marido, la mujer era considerada siempre menor de edad, la mujer no podía administrar sus bienes, la mujer, la mujer, la mujer. Entonces, claro, cuando es producto de la ley hay muchos intereses conservadores de lo anacrónico. Cuando uno deja que la ley el evolucione, entonces las cosas que ya no sirven se dejan atrás y listo. Y cuando tú dices cuando la ley evoluciona, en realidad son los acuerdos que nosotros tenemos que van evolucionando y por temas de transparencia y seguridad, pues se ven reflejados en leyes o se ven reflejados en códigos. Pero nuevamente ahí vamos, ¿cómo se forma la ley? La ley o el derecho, mejor dicho, se forma por acuerdos entre las partes. Eh, Cómo decidimos relacionarnos nosotros y como nadie más tiene por qué inmiscuirse en ello, salvo que se vean afectados en sus derechos y libertades, porque tampoco hay que entender que lo que se está proponiendo aquí, que es mayor libertad realmente, suponga libertinaje. Nosotros, es el famoso dicho, mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos del otro. Eso básicamente es la propuesta, ¿no? Y tú planteas algo muy interesante, y es que Ricardo va a los orígenes del problema, es decir, nosotros ya estamos tan acostumbrados a la hiperregulación legislativa que, por ejemplo, a Canova le gusta usar el término hiperinflación legislativa. En este libro Camino de Servidumbre, Hayek denuncia como una de las características de todo régimen totalitario que la mayor parte del ordenamiento jurídico sean decretos presidenciales, decretos leyes, que son imposiciones, no son acuerdos, que eso debería ser entendida como ley, acuerdos de las partes, negociados, contractual, consensuado, etcétera, etcétera. Ricardo va mucho más allá de eso porque estas son patologías muy propias ya del siglo XX, lamentablemente que hemos seguido ahorita en el siglo XXI. Si algo nos dejó el siglo XX es que los regímenes democráticos pueden degenerar en
y una de las características de esa degeneración es lo que se hace, las distorsiones que se hace del ordenamiento jurídico. No, Ricardo va al fondo del asunto, va a recordarnos que el origen de la ley, o el origen, mejor dicho, del derecho, es privado, entre particulares, que son instituciones evolutivas. Y si queremos dotar de contenido a eso, si a alguien le suena muy abstracto, son los usos y costumbres que resultan ensayo y error, porque nada es perfecto. Somos seres humanos están involucrados aquí, la acción humana está involucrada aquí, y nosotros evaluamos cuáles de esos usos, de esas prácticas son realmente beneficiosas, cuáles resultaron perjudiciales, se eliminan, ensayo y error, y quedan justamente las que nos dan unos resultados favorables que reúnen en calidad de vida, ¿no? Entonces, es por eso, y si somos muy honestos, si hacemos esta revisión de ensayo y error, si revisamos nuestros códigos penales, nos daremos cuenta que la mayor parte de esos delitos no tiene razón de ser. Ya incluso desde el punto de vista práctico, ni siquiera se persiguen, porque por supuesto no tiene la protección, al final no se busca proteger a alguien determinado, ¿no? Y eso en la práctica, eso también se ve, independientemente de que haya ciertas intenciones de, nuevamente, delitos contra el Estado, que no dice nada, porque ¿qué es el Estado? El Estado es una entelequia, al fin y al cabo. Es una entelequia, una ficción, frente a algo tangible y humano como es la víctima, ¿no? Entonces, cuando él habla en su ensayo, la necesaria separación del derecho y del Estado, entre el derecho y el Estado, y nuevamente no leí el ensayo, pero ya tengo tiempo leyendo a Ricardo en Fundamentos Praxeológicos del Derecho. Él tiene otro libro que se llama La decisión judicial y la certidumbre jurídica. Eh, Además, en sus novelas tipo El Consorcio y otras novelas más, él tiene esta propuesta de ciencias sociales, no solamente del derecho, sino de ver a las ciencias sociales como, no como compartimientos estancos, sino como una gran disciplina del conocimiento que comparten principios. Bueno, él trata de rescatar y traer esas tesis de los viejos liberales de la Escuela Austríaca de Economía, ese orden espontáneo, y rescatar que todo esto tiene un origen entre particulares. Esto no es algo impuesto ni es algo decretado, sino que surge por nuestras necesidades de vivir en sociedad, de relacionarnos con el otro, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser gregario. Si le pone una profunda énfasis en esta herramienta que es individualismo metodológico, individualismo, pero tomando conciencia que formamos parte de una sociedad, que el ser humano es gregario y nos tenemos que relacionar con los demás. Él lo que busca es rescatar esos orígenes privados que históricamente están, tan solo que en algún momento del camino, finales del siglo XIX, siglo XX, nos desviamos y todo se nos estatizó por todos lados, ¿no? Sí, a ver, el estatismo, que es, digamos, apropiacionista, se apropia de la economía, la engulle y la destruye. ¿Ok? Y por eso digamos que es tan resaltante la demanda liberal de decir, oye, es que la economía no responde a tus exigencias y limitaciones, sino que responde a los millones de cálculos que los consumidores hacen para satisfacer sus necesidades. Cuando eso se elimina, cuando eso se obstaculiza, cuando se imposibilita el cálculo económico, el mercado desaparece y queda una especie de mascarada económica que ya sabemos se transforma en un conjunto de penas para el ciudadano. Hiperinflación, escasez, pérdida. Sí, porque la gente cree que el mercado es increíble. La gente cree que el mercado es algo así como el mercado de Quinta Crespo, no, pero el sistema de mercado incluye el mercado laboral, el mercado financiero, el mercado de materias primas e insumos, el mercado, por supuesto, de bienes y servicios,
El mercado ahora, en este momento, de tecnología, en fin. O sea, cuando tú intervienes en el mercado te quedas sin empleo, no puedes montar empresa porque no tienes insumos, no tienes consumidores, no tienes suficiente oferta, tampoco tienes suficiente demanda y además te condenas a la obsolescencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el régimen habla de tributos, la imagen que se me presenta es tratar de ordeñar una vaca muerta, porque ya mataste la economía. Entonces, tienes por allí un primer alerta, pero tan peligroso como engullir el sistema de mercado, más peligroso aún es engullirte todo el tema de la ley, del derecho. O sea, cuando tú, digamos, interrumpes esto que se da naturalmente, que es la evolución, nada más y nada menos, de lo bueno y de lo malo, ¿ok? De lo aceptable y lo no aceptable, del delito, las penas y, por supuesto, las conductas apropiadas. Y cuando tú intervienes, además, la libre disposición de las partes de acordar aquello que les parezca absolutamente conveniente a la satisfacción de sus objetivos, bueno, entonces no tenemos ni mercado, pero tampoco tenemos derechos. Entonces allí ya no hay libertad. No hay libertad porque tú, en primer lugar, no tienes libertad para competir, pero tampoco tienes libertad para acordar. ¿Ok? Es más, la ley a veces es contraproducente. Por ejemplo, hace poco leía, no sé, tú eres abogado y de repente este, está más actualizada que yo, pero leía, no sé si en Venezuela, pero creo que era en Venezuela, si una persona tiene una concubina, los beneficios del concubinato solo comienzan a partir del divorcio de aquel que por lo visto tiene dos relaciones. Tiene, como decían antes, a la esposa y a la moza. La moza es la concubina. Bueno, esa concubina no tiene ninguna relación, ¿sí? Ningún beneficio de esa relación si el otro no ha extinguido su matrimonio, su primera relación. Bueno, ¿quién decide eso y por qué? ¿Ok? Se puede decir de otra manera. De repente ahora uno ve cosas medio insólitas como que, no vale, yo no tengo matrimonio de dos, sino de cinco. ¿Ok? Bueno, ese matrimonio de cinco o de tres o lo que fuera, matrimonio entre comillas, es un acuerdo entre las partes que tendrá sus puntos de equilibrio en tanto y en cuanto convenga a todas las partes. ¿Ok? Y entonces, claro, siempre vendrá el tema eh, de la necesaria reflexión, que también es evolutiva, de la ética y de la moral, ¿no? Eh, la necesaria reflexión, porque llegará alguien y dirá, bueno, pero alguien tiene que salvaguardar la salud emocional y mental de los niños. Y el Estado podría estar interesado por cuenta de la sociedad en ser capaz de resguardar y reproducir las condiciones de la sociedad misma. Pero bueno, digamos que ahí hay una tensión hasta dónde llega el Estado este, como el interventor del derecho y hasta dónde, digamos, el derecho debería tener una pauta de crecimiento y de desarrollo de transformación absolutamente autónomo. Pero además, ¿cómo hacemos nosotros? Porque claro, esto no necesariamente, Andrea decía, esto es por ensayo y error y no necesariamente pacífico, vamos a estar claros, no Bueno, necesariamente claro, pacífico. si algo nos ha demostrado la historia es que, bueno, pueden ocurrir lo que hoy en día llamamos injusticias, ¿no? Por ejemplo, siempre se le ha indilgado a la revolución industrial la cantidad sobre todo de niños, dedicados a muchas horas de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, también es que todo proceso de evolución no pasa de forma pacífica y tranquila, ¿no? Lamentablemente, hay algunos que pierden, ¿no? Pero al final del camino, hoy muchos disfrutamos de cierta calidad de vida. eh, no voy a hablar nosotros venezolanos, pero en general,
disfrutamos de una calidad de vida gracias a que hubo esa revolución industrial, a que hubo un avance enorme pasar de la economía campestre, rural, a una economía, sí, industrial, ¿no? Eh, eh, me parece interesante que tocaras el tema por el otro lado el tema, sí, del Estado tratando de regular situaciones como los concubinatos. Eh, yo no sé si esa noticia la leíste directamente en el caso de Venezuela, pero en Venezuela, a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional hace algunos años que equiparaban los efectos del matrimonio, y ahí están efectos patrimoniales, a las relaciones estables de hecho. Eso fue un escandalazo en su momento, porque, bueno, ¿a qué te refieres con relaciones estables de hecho? Porque iban más allá del concubinato, que el concubinato tiene toda una serie de elementos probatorios que te exigían reconocido por tantos años, etcétera, etcétera, y tal vez uno de esos es que pasara por terminar el vínculo matrimonial de la relación anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien diría, y tú mencionaste por allí, bueno, es que el Estado tiene que intervenir para proteger a, a, a esa familia producto de esas relaciones estables de hecho, ¿no? Pero para eso están estas personas que forman parte de esa unidad familiar, ¿no? Son ellas. El Estado no se puede sustituir en la responsabilidad ciudadana que nos corresponde a nosotros de llevar adecuadamente nuestro proyecto de vida. Este es el gran problema de pensar que el Estado paternalista en el mejor de los casos, por no pensar nuevamente en el caso de Venezuela, el Estado paternalista que está para proteger. No, eso es una forma de menospreciar al ciudadano y pensar que no tiene herramientas como para defenderse, ¿no? La principal interesada en proteger su situación no es la concubina, ¿no? Es esa señora de esa unidad familiar. Es que este es el problema de pensar que en las relaciones humanas el tema económico no es importante y está fuera de discusión. No, señores, es uno de los aspectos importantes a regular, aparte de vamos a convivir en tal sitio, pues nos queremos, vamos a tener tantos hijos, ajá, y el tema económico, ¿cómo? ¿No? Si yo, por ejemplo, no voy a trabajar, pero me voy a dedicar al hogar, me voy a dedicar a los hijos, que eso al fin y al cabo también contribuye con tu proyecto de vida, tú que vas a trabajar y vas a ser proveedor, que recibo a cambio una contraprestación, ¿no? En ese sentido, porque estoy dejando de trabajar, pero en un sitio que me brinda un lucro por dedicárselo al hogar que nos interesa Es a todos. que el uso y costumbre. En la época mi mamá fue ama de casa, o es ama de casa, ya está, por supuesto está viejita, tiene 90 años, pero ella siempre fue ama de casa. Ahora, mi papá le daba una quincena. O sea, mi papá, que era el proveedor, y mi padre además era muy transparente, ¿no? Abría sus cuentas. Bueno, aquí te doy tanto quincenal. Que mi mamá administraba, bien sea para el mercado, de allí ahorraba, se podía comprar algún gusto, o mi mamá complementaba, por cierto, en cosas como Avon para poder, digamos, tener autonomía, etcétera. Pero bueno, ese era el uso y costumbre. Eso de repente, digamos que se perdió entre una cosa y otra, ¿no? Pero eso que tú dices, lo dice una mujer, lo suscribo. Este, el amor no puede escindirse de las formas, mejor dicho, de lo formal. Por ejemplo, este, tú, si alguien desea, digamos, ser la concubina de alguien, está muy bien, pero asegure sus derechos, haga su Claro. contrato privado. Yo tengo el caso de una persona muy cercana y muy querida que tuvo su primer matrimonio, se divorció y convivió por 20 años con una persona. Lamentablemente esta persona, 20 años, se muere y esta otra tuvo que agarrar su ropita, por decir algo, eh, y dos o tres cosas, abandonar de inmediato esa casa e ir a buscar dónde, porque los hijos, porque la relación formal, porque lo otro, a esta la dejaron en la calle. Entonces, claro, no confíes ni en la eternidad,
ni en la suprema bondad. Tú puedes hacer lo que quieras y me parece que está absolutamente claro que tú tienes que velar por tus derechos y si el otro no le gusta, sospecha de él, ¿eh? Pero Si el otro claro, dice, ¿cómo? Sospecha y agarra tus peroles y vete de una vez, porque llegado el momento te vas a tener que ir con tu ropita en una maleta si la tienes, porque si no vas a tener que buscar 3 bolsas plásticas y te vas a ir sin nada. Entonces, ¿de quién es la culpa? Lo plantea bien claro Andrea Rodón, de la persona que en su momento él pensó erradamente sobre la condición humana. ¿Ok? Y pensó que no debía ejercer su ciudadanía al punto de defender sus derechos. Ah, la ley transforma esos derechos en precarios. Bueno, ve tú a saber cómo lo resuelves para que no sean precarios tus derechos. pero es que incluso yo voy más allá, la ley no estaría para resolver eso. Resuelve a cada quien lo que debe resolver y Ricardo Manuel es uno de los pocos autores que rescata mucho a Bruno Leoni, que también le enseñó mucho del que Hayek se aprovechó muchos de sus aportes, un jurista italiano, que el derecho surge a partir de las reclamaciones. El derecho es como posterior. El derecho es, bueno, tribunales, pero el derecho no está para regular y prevenir y sancionar. No, el derecho no está justamente para pensar todo lo que puede ocurrir mal y sustituirse en la ineptitud en muchos casos, en la irresponsabilidad en otros casos, en la falta de conocimiento en otros casos, en nuestros temas culturales porque nos da pena hablar de dinero, porque el dinero es malo, eso es otro problema. En la Escuela Austríaca de Economía te lo rescata también el dinero como una institución evolutiva, como un instrumento de pago, que no es malo ni bueno per se. Lo que pasa es que si culturalmente lo satanizas, aquí vienen todos esos problemas y llegamos a un tema de el legislador está regulando las relaciones estables de hecho también. Es un tema que no, todo está vinculado, ¿no? Y por eso es que a mí me encanta tanto la obra de Ah, Ricardo. pero hay una legislación indirecta, porque la legislación indirecta es, yo digo que la cosa es así. Como estos pensaron fuera de la caja, pensó tanto fuera de la caja que la ley no le dio cobertura, porque la ley estaba allí, pero en lugar de protegerte, te perjudicó. Y eso no Bueno, se puede ver como transgresión a la ley. el caso es que no, pero son distorsiones a la ley, o sea, se le pide más a la ley de lo que efectivamente está para hacer. Y eso también nos lo diseña otro liberal clásico, Bastiat, nos dice, la ley está para proteger derechos y libertades, más nada. Si tú le pides algo más a la ley, son formas de distorsionar la ley. La ley no está para corregir errores de la sociedad. La ley no está para sustituirse en los errores del ser humano. La ley no está para, porque incluso cuando tú estás hablando de la ley, sustituirse en, corregir en, no estás hablando de la ley, estás hablando del Estado en última instancia, ¿no? Entonces, Claro. los ensayos y los trabajos y toda la línea de investigación de Ricardo Manuel Rojas y de los cuales yo me siento como que me asisto de sus aportes, es que ¿por qué no hacemos el ensayo de sacar al Estado de la ecuación en muchos aspectos en los que efectivamente no tuvo que haber intervenido en primer lugar? Y uno de esos aspectos es el derecho del que nunca se habla, sacar al Estado de la ecuación porque tienes la concepción de que derecho es igual a ley, esa forma reduccionista de ver el derecho, y la ley es producto estatal. Entonces, el concepto formal. Entonces, el reto o la invitación es a retarnos a pensar de un modo distinto sobre el derecho y el rol del Estado mínimo en estas áreas. Claro, porque es que al principio, lo leí también, el tema era el siguiente, las leyes son para regular el poder y las atribuciones del Estado, ¿ok? Y todo lo demás es jurisprudencia, que tiene que ver, digamos, como en algún llegado el momento, si vas al tribunal,
porque no todo llega a un tribunal, el tribunal va generando legislación, que es otra cosa. ¿Ok? Ahora, cuando en lugar de regular las relaciones de poder a través de las leyes, o sea, las atribuciones, en lugar de evitar a través de las leyes la acumulación de poder arbitrario, ¿ok? Te pones y haces leyes para regular al individuo, efectivamente no lo estás haciendo bien. O sea, cuando tratas de regular el mercado, eso no es poder arbitrario. Cuando tratas de regular las relaciones interpersonales, eso no es poder arbitrario. Allí, digamos, valdría simplemente el esfuerzo de codificación del uso y costumbre y ver que queda obsoleto y sacarlo. Es igual como el, el- el- el inventario de enfermedades psicológicas y psiquiátricas que llaman DSM, por sus siglas en inglés, que en este momento creo que van por el 6. Bueno, lo que antes era asumido como una enfermedad psicológica, ahora ya no. Ahora ya no. Por consenso de aquellos que manejan los temas psicológicos. Obviamente, nunca serán los casos que orgánicamente tienen basamento, ¿no? Pero antes, digamos, el tema de las aberraciones, ahora las aberraciones no son todas las que antes inventariaban, para no traer aquí los temas. Igual pasa con los códigos. Hay algunas cosas que son francamente obsoletas y anacrónicas, hay otras que la tecnología ha rebosado suficientemente. ¿Qué sentido tienes tú? Tiene, por ejemplo, tú que trabajas el derecho, imprimir un código mercantil donde hay penalidades por los cheques. ¿Tú has visto un cheque en los últimos 10 años? No, bueno, claro que no. Entonces, seguir cargando con eso, podría dejar podría tal vez no tener sentido. Bueno, porque es que la tecnología ha hecho cambios brutales, ¿no? Brutales. Sin hablar del mundo de las cripto, ¿no? Que poco entiendo, ¿no? Y que se resisten a cualquier tipo de regulación, pero ahí están, pues, ¿no? Y suben y bajan de precio independientemente de que efectivamente se les reconozca como moneda o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo sí creo que el problema del Estado es el peligro de allanar derechos y libertades. Es el peligro. Y se vale además a ver, la comiquita la tenemos clara los venezolanos. Una concentración aberrante del poder, una fusión de todas las instituciones, una indeterminación de aquel que hace las leyes respecto de aquel que tiene que ejecutarlas y para colmo, una difuminación, si pudiéramos decir así, una opacidad en todo el sistema de administración de justicia. O sea, yo casi que iba a preguntar el otro día si alguien me podía decir para el caso, para el trabajo de una amiga, si aquí habían declarado estado de emergencia y habían declarado formalmente eso que llamaban en la Constitución del 62 la necesidad de medidas de alta policía. ¿Ok? Lo cierto es que tú en tus redes, mi querida Andrea, haces un inventario de lo que instituciones de la sociedad civil dicen que son los presos, ¿no? Los mundos de los presos políticos. Todos los días sube, 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 sube. Y la verdad Sí. que debido proceso, todo eso que, digamos, si me vas a detener, tienes que cubrir tantos cuáles atributos, eso hace años que no se ve, hace tiempo que no se ve. Tu amiga María Europeza, lo que grabó, ahí se muestra que debido a proceso no hay, sino algo así como que lobo, lobo, porque tienes los dientes tan grandes, ¿no? Para comerte mejor. Que casi que, ábreme la puerta que te quiero decir una cosita. O sea, y al final, digamos, abres la puerta y sucede que desapareces. Entonces allí es cuando uno cae en cuenta, oye, eso no es ley, eso no es derecho, el derecho debe ir por otro lado. Sí, bueno, de hecho, claro, nuevamente, Ricardo no toca estos casos, tal vez de los que, estas patologías de los que ya lamentablemente estamos todos acostumbrados.
Pero la idea es regresar a los orígenes del derecho, que son orígenes, entender el derecho no como una imposición, no como un decreto, sino como algo consensuado, como una institución evolutiva en donde es ensayo y error hasta dar con la fórmula, ¿no? Pero básicamente es no identificar al derecho con lo que estamos viviendo, evidentemente aquí en Venezuela no, pero tampoco no, lo que hemos visto en otros países, en otras latitudes, no, esto lamentablemente no es exclusivo de Venezuela, en el siglo XX. De hecho, Ricardo tiene un libro muy interesante que es Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática, ¿no? Si hay algo que nos dejó el siglo XX, es que los regímenes de base democrática, así sea por votos, nada más, pueden degenerar en esto. Y esas degeneraciones, que tal vez se caractericen por una hiperinflación legislativa, no podemos identificarlos con el derecho. Y la idea es históricamente regresar a la idea original del derecho, a estas reglas de cómo comportarnos a los que esas reglas consensuadas con el otro. Ese Robinson Crusoe cuando se consiguió con Viernes, ¿no? Así, que era un coco, le pintó unos ojitos y listo. Bueno, mi querida Andrea, yo creo que espero que tengas comunicación con Ricardo Manuel Rojas y le des nuestra felicitación por este premio. Y yo creo que la reflexión es cada día más oportuna, es cada día más oportuna. Porque los seres humanos nacemos sin cadenas, ¿no? Y terminamos llenos de cadenas. Y estas son las cadenas, estas, las que estamos discutiendo, que pesan, y que pesan tanto que a veces, por supuesto, obstaculizan radicalmente la posibilidad siquiera de pensar en que tiene uno un proyecto de vida autónomo que puede realizar. Lo peor, pienso yo, es que la narrativa, o sea, de justificaciones que tienen para esto es una narrativa asociada, digamos, a los extremos de la lástima, de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y decir, para defender a unos tengo que legislarlos a todos, terminan, digamos, esos pocos o muchos vulnerables en peor condición, y los que están en mejor condición, pues igualados en la servidumbre. Y eso, digamos, está clarito en ciertas historias recientes, pero muy cercanas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Algo más que quieras decir? No, reiterar la felicitación a Ricardo, que se repitan los éxitos. Él no es nuevo en este concurso, pero igual felicitaciones por ganar la 19ª edición de ensayo de Caminos de Libertad, que también es un think tank que está muy pendiente de la situación en Venezuela, gracias a Berta Pantoja, que siempre está muy pendiente también de nosotros. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por suscribirse al canal de Mingo TV. Aquí se habla libertad con Andrea Rondón. Ya saben, denle like al programa, difúndanlo y, por supuesto, toquen la campanita para que estén pendientes de las próximas emisiones. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.